Aprendiendo ciencias. Biología. Los cladogramas. Los biólogos utilizan cladogramas para ilustrar las relaciones entre los organismos y sus relaciones evolutivas con un ancestro común compartido. Muestran, entre otras cosas, cuán parecidos o similares pueden ser. Veamos cómo son. Vamos a suponer que estás construyendo un árbol genealógico de tu familia, mostrando las relaciones de parentesco a lo largo de varias generaciones. Los antepasados y descendientes se conectan mediante líneas para ilustrar cómo las personas están vinculadas por lazos de parentesco y ascendencia. Los árboles genealógicos permiten rastrear la historia familiar, identificar conexiones entre parientes y entender cómo se parece una generación a otra. Imagina ahora que estás construyendo un árbol genealógico de tu familia, pero en lugar de personas, estás trabajando con diferentes especies de animales. Los cladogramas son como árboles genealógicos para los seres vivos, pero con una diferencia importante. En lugar de seguir a tu abuelo o bisabuelo, seguimos las pistas de cómo las especies están relacionadas evolutivamente a lo largo del tiempo. En un cladograma, las especies se representan como ramas de un árbol. La raíz del árbol es el ancestro común, el punto en el tiempo donde todas las especies del cladograma comparten un antepasado. A medida que subimos por las ramas, nos dirigimos hacia el presente, pasando por los nodos, que son como las bifurcaciones en el árbol. Cada nodo representa un punto en la evolución donde una especie se dividió en dos caminos diferentes. Las ramas que salen de un nodo representan las especies descendientes. Si dos especies comparten un nodo, significa que comparten un ancestro común en algún momento pasado. Y si dos especies están más cerca en el cladograma, eso significa que están más estrechamente relacionadas porque comparten un ancestro común más reciente. Los cladogramas también muestran rasgos compartidos, que son características físicas o genéticas que las especies heredaron de un antepasado común. Por ejemplo, si varias especies tienen un rasgo en común, como garras retráctiles, que son las que se encogen quedando ocultas, o ciertas estructuras óseas, esto sugiere que tienen un ancestro común, que también tenía esas características. Conozcamos ahora los términos de un cladograma. Esto nos permitirá poder interpretarlos. Clado. Un clado es un grupo de organismos que comparten un ancestro común y todas sus ramas descendientes. Los clados se representan como ramas que se bifurcan en un nodo. Permiten entender las relaciones evolutivas, dado que agrupan a las especies que comparten características similares debido a su historia evolutiva compartida. Nodo. Un nodo es el punto donde se bifurcan las ramas que representan diferentes grupos de organismos. Cada nodo representa el punto en el tiempo donde un ancestro común se dividió en dos o más linajes evolutivos separados. Los nodos son importantes porque indican las ramificaciones y las relaciones de parentesco entre diferentes especies. Ancestro común. El ancestro común es el organismo del cual descienden dos o más especies diferentes. El ancestro común se encuentra en el nodo donde se bifurcan las ramas que conducen a las especies descendientes. Cuanto más cercanos estén los nodos en el cladograma, más reciente es el ancestro común compartido por esas especies. Especie. Una especie es un grupo de organismos que pueden reproducirse entre sí y producir descendencia fértil. Las especies comparten características similares y tienen un ancestro común. En los cladogramas, las especies se representan en los nodos terminales, las puntas de las ramas, y están conectadas a través de sus características compartidas y ancestros comunes. Descendiente. Un descendiente es un organismo que desciende de un ancestro en una línea evolutiva particular. En un cladograma, las ramas que se extienden desde los nodos representan los linajes evolutivos de diferentes especies, y las especies que están más alejadas de un nodo son las descendientes más recientes de un ancestro común. Rasgo compartido. Un rasgo compartido es una característica física, genética o de comportamiento que dos o más especies tienen en común debido a un ancestro que poseía ese rasgo. Los rasgos compartidos pueden ser evidencia de relaciones evolutivas. Hay dos tipos de rasgos compartidos. Rasgo compartido derivado, llamado sinapomorfia. Un rasgo que evolucionó en el ancestro común y se hereda por las especies descendientes en esa línea evolutiva. Rasgo compartido primitivo, llamado plesiomorfia.
Un rasgo que se hereda de un ancestro más distante y que puede estar presente en un grupo más grande de especies. En resumen, los cladogramas son como mapas evolutivos que nos guían a través del pasado para entender cómo las especies están relacionadas entre sí. Al mirar un cladograma, podemos descubrir cómo diferentes grupos de animales evolucionaron con el tiempo y cómo compartieron rasgos y antepasados a lo largo de esa evolución. Ya sabemos que un cladograma es una representación gráfica que muestra las relaciones evolutivas entre diferentes especies o grupos de organismos. Cada nodo en el cladograma representa un ancestro común y las ramas que se desprenden de ese nodo representan las características que se han desarrollado a lo largo de la evolución. Interpretemos ahora un cladograma que muestra la evolución de especies a partir de la aparición de las vértebras. Esto significa que las vértebras son el rasgo más básico o ancestral compartido por todos los organismos en el cladograma, lo que sugiere que todos los organismos en este cladograma son vertebrados. Veamos las características heredadas. La primera característica heredada es el esqueleto óseo. Esta es una característica evolutiva que indica que todos los organismos posteriores al nodo tienen sus esqueletos compuestos principalmente por huesos. La siguiente característica que se desarrolló es la presencia de 4 extremidades. Esto sugiere que los organismos que siguen en esta rama evolutiva tenían 4 extremidades, lo que los separa de los organismos que podrían tener menos extremidades. La tercera característica que se desarrolló es el huevo amniótico. Esto indica que los organismos en esta rama tenían la capacidad de poner huevos amnióticos. Los huevos amnióticos presentan una serie de estructuras protectoras y nutricionales que permiten que los embriones se desarrollen en un entorno independiente del agua, lo que es una adaptación significativa para la reproducción en ambientes terrestres. A partir de este nodo, la rama se divide en 2 ramas separadas. En una rama, la característica que se desarrolló es el pelo. Esto nos dice que los organismos en esta rama desarrollaron la capacidad de tener pelo. Esta es una característica común en los mamíferos. En la otra rama, la característica que se desarrolló es una abertura detrás de la órbita ocular en el cráneo, llamada abertura postorbital. Esta característica, en el caso de las aves, les permite reducir el peso del cráneo, facilitándoles el vuelo. En resumen, el cladograma representa la evolución de diferentes características en un grupo de organismos vertebrados. Comienza con el rasgo primitivo de las vértebras y luego muestra cómo se desarrollaron características como el esqueleto óseo, las 4 extremidades y el huevo amniótico. Luego, se bifurca en 2 ramas, una que lleva al desarrollo del pelo y la otra al desarrollo de la abertura postorbital. Cada bifurcación en el cladograma representa un punto en el tiempo donde se adquirieron nuevas características a medida que las especies evolucionaban. Hoy hemos visto qué son los cladogramas. Este es un tema muy importante en el examen de ciencias para obtener el Illinois High School Diploma. Has aprendido que los biólogos los utilizan para ilustrar las relaciones entre los organismos y sus relaciones con un ancestro común compartido. Así como que muestran, entre otras cosas, cuán parecidos o similares pueden ser los organismos. Ahora te corresponde hacer las prácticas que te indicó tu docente. Nos vemos en la próxima clase.